Bienvenidos una vez más a compartir con nosotros junto a la Iglesia Cristiana de las Américas semana a semana. Hoy queremos compartir un tema que lo he denominado Reconquistando el amor por Dios. Así que disponga su corazón a aprender, pero también a adorar al Señor, a elevar delante de la presencia de Él un cántico de adoración, un cántico de alabanza, un cántico de gratitud. Así es que adoremos a nuestro Señor. Todo lo bueno, lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello, todo viene de ti. 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 Oh, oh. Lo veo cada día. Cada día, cada día. En cada rostro, en cada esquina. No existe ley que contradiga. Es libertad que se respira. Y lo veo en la armonía. Somos una gran familia. Hey, tú plantaste la semilla. Es el regalo de la vida. Cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos. Dios, eres el hoy, el principio y el fin, la Santa Trinidad, el camino y vida. Todo existe por ti, agua viva sin fin, Rey por la eternidad. Cielo en la tierra, cielo en la tierra, cielo en la tierra. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor.
aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Pues bien, ya estamos listos para compartir la palabra de Dios. Es precioso adorar el nombre de Dios, es precioso exaltar a nuestro Padre Celestial. Y hoy, como mencioné, nuestro tema lo hemos denominado Reconquistando el amor por Dios. Note que no estoy diciendo reconquistando el amor de Dios. El amor de Dios se mantiene inalterable. Él nos amó desde el principio y Él nos ama hasta ahora y nos amará por siempre. Sin embargo, nosotros tenemos que valorar su amor, reconocer su amor y hacerlo parte de nuestra vida. Pero sin embargo, nosotros de alguna manera podemos perder el amor por Dios. Por eso nuestro tema es hoy reconquistando el amor por Dios, aquel amor que un día nosotros hemos entregado también al Señor, sabiendo que Él nos amó primero. Pero permítame empezar de esta manera. Cuando nosotros perdemos algo que es valioso, por supuesto, algo que lo necesitamos, no descansamos hasta encontrarlo. Usamos todas las estrategias a nuestro alcance para lograr encontrar lo que hemos perdido, pero de nada sirve si no empezamos de un principio. Recuerde que si a lo mejor perdemos unas llaves o cualquier cosa, aquí puse, por aquí pasé, hace un momento asenté tal cosa por aquí. Recordando lo que hemos hecho en el pasado nos hace llegar a lo que hemos perdido. Si hemos perdido el amor de Dios, si hemos perdido el fervor por Dios, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, poner nuestra tenacidad. ¿Para qué? Para buscar lo que hemos perdido, en este caso el amor por Dios. No se trata de una pérdida que nosotros podamos, querido amigo, posponerla. Tampoco se trata de una pérdida o una falencia que nosotros debamos prescindir. Tampoco, o peor aún, despreciarla. Se trata nada más y nada menos que de nuestra propia vida, de esa vida que el Señor nos dio, esa clase de vida que solo el Señor puede darnos. Se trata de un camino al cual hemos accedido en Cristo Jesús. Lo hemos hallado y tal vez ahora nos hemos perdido, hemos buscado, hemos ido por otros caminos. Y ahora probablemente estamos a punto de olvidarlo. Por eso
Es importante que nosotros reconquistemos, recordemos en dónde estuvimos. ¿Para qué? Para mantenernos dentro del amor de Dios. Se trata también de volver a la verdad de Dios, a la única verdad escrita para toda la humanidad. Entonces, con fuerza, con tenacidad, dispongámonos a encontrar lo que hemos perdido. Dispongámonos a recuperar lo que hemos disipado. Dispongámonos también, amados hermanos, a retraernos de las mentiras de Satanás y volver a esa única verdad. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, menciona lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso digo, si hemos perdido el camino, si nos hemos esquivado de la verdad, si nuestra vida misma se está perdiendo, entonces tenemos que recuperarla. No podemos dejar que nuestro camino se cierre, que nuestra verdad se oscurezca, que nuestra vida se pierda y nos llegue antes que la vida, la muerte espiritual. El texto que vamos a estudiarlo es un extracto de la carta a la iglesia de Éfeso, escrita por el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 5 y 7. Vamos a leer entonces el versículo 5. La palabra del Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amados hermanos, el asunto de la carta a la iglesia de Éfeso, y cada una de las cartas en realidad, pero esta en especial, tiene como objetivo establecer un diagnóstico de cómo estamos y a dónde vamos a ir si no nos arrepentimos, y a dónde podemos llegar si nos arrepentimos. Por eso, el punto número 1 para reconquistar nuestro amor por Dios es establecer un diagnóstico, o establecemos el diagnóstico de nuestra vida. La palabra diagnóstico en realidad es un préstamo del griego al español y no es tan antiguo en realidad, un par de siglos, del siglo XIX se cree que la Real Academia de la Lengua incorporó la palabra diagnóstico, que viene de la palabra griega diagnostikos. Es un distintivo, ¿sí? Y en todas sus variantes del griego, que nos permite distinguir, discernir o conocer. El término tenía ya en la antigüedad mismo esta acepción a la consulta médica, al auscultamiento de cómo está una persona en la salud, ¿no es cierto? Y pues esto fue tomado entonces de todos los idiomas tomaron el griego para tener una claridad sobre lo que significa distinguir, discernir y conocer acerca de. Entonces establezcamos un diagnóstico, distingamos, hagamos un esfuerzo en discernir y conocer cómo estamos. Vale la pena distinguir, entonces discernir o conocer cuándo ocurrió que perdimos tal vez este amor por Dios, cómo sucedió, dónde lo puedo encontrar, o sea, cómo lo busco, dónde lo busco, cómo lo recupero. Recuerde, amado hermano, que nosotros tenemos que encontrar lo principal, porque la palabra aquí es importante y nos hace reflexionar en suma manera sobre el amor de Dios. La semana pasada justamente tocamos este tema, ¿no es cierto? Hemos estudiado acerca del mandamiento principal, este mandamiento maravilloso que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, el amor de Dios, no es algo que nosotros podemos despreciar. Y nuestro amor por Dios tiene que ser una respuesta a ese gran amor de Dios que nos acerca, que nos da una relación íntima con Él, en la cual nosotros debemos permanecer. No debemos separarnos del amor de Dios. No debemos dejar que solo Él nos ame y nosotros no amarle a Él. Tenemos que tener una relación de amor y nosotros somos responsables de nuestro amor por Él. Entonces, primera cosa, para reconquistar nuestro amor por Dios es establecer un diagnóstico de cómo estamos, ¿sí? ¿Cómo estamos en su presencia? ¿Cómo es
cómo es el tiempo que tenemos con Él. Se traduce en la lectura de la palabra de Dios, en los tiempos de adoración, en los tiempos de alabanza, en este tiempo de estudiar su palabra, en este tiempo de congregarse, en todos estos momentos que podemos nosotros darnos cuenta de qué estamos haciendo por Dios, cómo estamos nosotros amándole a Él, cómo nos estamos acercando a Él. Esto nos puede establecer un parámetro para caminar después y entender quizá lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis cuando dice recuerda. Entonces el punto número 2, primero establecemos un diagnóstico, pero el punto número 2 es recordar. Recuerde. ¿Recuerde qué? Recuerde de dónde ha caído. Dice, el término griego expuesto aquí para recordar es un término que se escribe neumoneuo, que significa o tiene como concepto la memoria, la capacidad psíquica que permite almacenar y rememorar aquello que ya pasó. Entonces, se transcribe además como un ejercicio de la memoria, ¿sí? Se traduce también como es un concepto que nos hace entender cómo tenemos que repasar algo, cómo tener que alcanzar lo que hemos perdido, pensando de nuevo, corrigiendo las cosas. Entonces, en todo caso, es algo que está en el pensamiento o en la mente, lo cual nos hace entender que tal vez la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es nuestro pensamiento, porque tal vez ahí comenzó la pérdida de nuestro amor por Dios, y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a restaurar este amor perdido por Dios. Si vamos a reconquistar nuestro amor por Dios, mire cómo está su mente, mire cómo están sus pensamientos, comience a ordenar, comience a recordar cómo fue antes, cómo fue en aquel momento cuando usted aceptó al Señor como su Señor, entendió que Él es el Salvador del universo, cómo fue en esos instantes de su vida y cómo está ahora. Entonces recuerde, vaya haciendo caminos, ¿no? Quizá por años. Yo por ahí, por el año 84, 85, comencé mi caminar entendiendo realmente quién es Dios y qué significa para el ser humano. Ahí lo acepté como mi Señor, como mi Salvador, cuando tenía unos 19 años. Entonces, es aquí, ¿no es cierto?, donde comenzó mi amor por Dios. Pero también tiene que usted comenzar a recordar dónde fue el momento cuando comenzó ese enfriamiento. ¿Dónde fue ese momento cuando su pensamiento perdió esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de acercarse y mantenerse cerca de Dios? Tenemos que recordar de dónde hemos caído. Si hemos caído, entonces tomemos la conciencia de que el primer amor, ese amor por Dios, ¿no es cierto? Dice la Escritura aquí, mire, leamos de nuevo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que recordar que hemos subido. Para caer tenemos que haber subido, tenemos que haber sido levantados, tenemos que haber estado caminando por aquellos lugares altos, en estos sitiales espirituales donde nos movíamos o donde nos movemos, ¿no es cierto? En las alturas de Dios. El rey David expresa un cántico muy lindo que nos hace entender bastante de lo que estamos hablando en este preciso instante. Se registra en 2 de Samuel capítulo 22, versículos 34 y 35. Leemos esta parte primera. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Entonces, amado hermano, el rey David describe, ¿no es cierto?, una relación que tuvo él y una posición con Dios, una posición que él alcanzó. Hemos levantado nuestra vida como un ciervo, trepa en las alturas, en las montañas, en los sitiales más altos, allá en las alturas. Y es ahí donde adiestra el Señor para la batalla, para la guerra. Esto no es solamente una cuestión cuando David tenía que pelear con sus detractores, con aquellos que les perseguían. No, también nosotros hoy en día con aquellas fuerzas espirituales de maldad que quieren anular o resquebrajar, separar nuestra relación con Dios. Vamos a las alturas. Recordemos dónde estuvimos, cómo empezamos. ¿Sí? Vayamos otra vez a las fortalezas construidas en las cimas más altas de los montes. Allá donde nosotros construíamos nuestro lugar alto en la presencia de Dios, con la adoración, con el ayuno, con la alabanza, con la adoración, con el congregarse, con el amor por los demás.
El primer amor nos eleva. El primer amor nos encumbra a regiones de privilegio, a espacio y lugares de comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Y por eso el Señor nos dice a través del apóstol Juan, recuerda todo esto, recuerda a dónde has descendido, recuerda a dónde has caído y no te has dado cuenta. Entonces recuerde, comience a hacer memoria, querido amigo, querido hermano. Tal vez usted dice, yo no tengo memoria de haber estado en una relación íntima con el Señor. Pues hoy es el momento propicio para que usted comience a levantar su vida, a elevar su nivel espiritual, a mantenerse cerca de la presencia de Dios. ¿Cómo no? Hoy será o es un momento propicio. Pero si ha perdido, si ha caído, entonces aparte de hacer un diagnóstico y de recordar lo que hemos hecho, pues comencemos ya a tomar cartas en el asunto, pues la palabra del Señor dice arrepiéntete, sí, arrepiéntete. Arrepentirse implica en primer lugar reconocer que hemos pecado, sí, porque arrepentimiento tiene que ver con cambiar el error por algo que está acorde a la palabra de Dios, que al Señor le agrada, que no es calificado como pecado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reconocer que hemos pecado. ¿Sí? Entonces, descuidar nuestro amor es pecado. Descuidar nuestro amor por Dios, acostumbrarnos a vivir una vida espiritual light es pecado. Permítame decirle con toda autoridad. Hoy en estos tiempos diferentes, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de las dificultades, de los problemas, del temor, de tantas cosas que han ocasionado esta pandemia, que no termina. El mundo habla de una nueva normalidad, pero cuidado, amados hermanos, que hagamos normal en nuestra vida una relación o una, mejor dicho, separación con el Señor. Cuidado que sea normal el dejar de amar al Dios Todopoderoso. Cuidado, esto es pecado. Luego, entonces, arrepentirse significa entonces un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de vida. Esto no es un cambio de religión como muchos hablan, ¿no es cierto? Pues la religión no da vida a nadie, la religión no es vida espiritual para nadie, es una atadura más bien. Tenemos el ejemplo del movimiento fariseico, ¿no es cierto? En tiempos de Jesús, tantos y tantos fariseos que pensaban que estaban agradando a Dios, lo único que hacían era estorbar. Y el Señor Jesús dijo, ciegos que guían a otros ciegos. Entonces la religión no es vida espiritual. Este amor por Dios es una vida, es una vivencia diaria, es un estilo diario, ¿no es cierto? Es una actitud mental y es una actitud también, ¿cómo no? Corporal, ¿cómo no? Con los 5 sentidos delante de Dios, pues amamos a Dios con todo lo que somos. Volver a las primeras obras significa, en cambio, ¿no es cierto?, regresar a lo mejor. La palabra primeras aquí en el griego, en el texto, es la palabra protos, que se traduce como principal, que se traduce como el más distinguido, el más importante, el prominente. Nos habla de lo principal, nos habla de lo más importante, nos habla de lo que da inicio, ¿no es cierto?, en buena manera a todo lo demás. La intimidad con Dios es lo primero, es lo principal, y luego las otras cosas comienzan a añadirse, comienzan a caminar, comienzan a darse forma. Lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Hemos leído también estas semanas este texto, ¿no es cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Sí, hay un texto también en Lucas capítulo 10, 41 y 42 que nos hace entender esto, y también lo hemos leído en estas semanas. Lucas 10, 41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, pero no es al revés, no que por las añadiduras vamos a buscar a Dios. Es una relación con Dios que nos da todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Y estas cosas nunca serán quitadas de nosotros. Sin embargo, si yo me afano, si yo turbo mi corazón por las cosas, que muchas no son malas, pero que son cosas y restan de esta necesaria relación con Dios,
entonces voy a tener un fin diferente. Marta y María podrían haber tenido un fin diferente, pero creo en mi corazón que Marta también buscó y aprendió de su hermana María a escoger la buena parte, lo mejor, lo cual no le será quitado jamás por la eternidad. Arrepiéntase. Arrepintámonos, hermanos. Esto implica dejar de pecar. Arrepentirnos significa, sí, es cierto que Dios nos perdona de nuestras faltas, pero significa también que nosotros tenemos que dejar de pecar, ¿sí? Pero cuando nosotros pecamos una y otra vez, vez y tras vez, es decir, pecamos deliberadamente o planificadamente, pensando que si llegamos a la casa, nos arrodillamos y pedimos perdón, Dios nos perdona, déjeme decirle que es tal vez la manera en la cual usted jamás podrá sostener una relación con el Señor. Una palabra fuerte, ¿no? Un poco fuerte esta palabra. Pero un paso importante entonces es rechazar lo que es pecado, rechazar todo lo malo y comenzar a practicar o repracticar lo que la Biblia dice. Si nadie es perfecto, esto es cierto, pero Jesús nos dejó la presencia del Espíritu Santo para que como ayudador, ¿para qué? Para que mantengamos una relación con Dios, para que siempre estemos no sé si vale el término, en sintonía con Dios. El Espíritu Santo es quien nos da sabiduría, es quien nos da la fuerza, ¿para qué? Para resistir las tentaciones, el pecado y alejarnos de Él. Porque esto nos podría a nosotros hacer perder, amados hermanos, esta relación con el Señor. Un paso importante, entonces, como dije, es rechazar lo malo, comenzar a practicar lo bueno, es decir, lo que dice la Biblia. Comenzar a hacerle caso al Espíritu Santo, a pedir su fuerza, su sabiduría para resistir aquellas cosas que sabemos que es pecado. El Espíritu Santo mismo pone en nosotros la seguridad, la convicción de que es pecado, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos guía a conocer todo lo que es pecado, todo lo que es justicia, todo lo que es juicio. Estamos en el número 3, arrepiéntete, ¿no? Entonces, vamos al número 4, que es reemplaza lo bueno por lo malo. Reemplaza lo bueno por lo malo. Recordar, arrepentirnos, hacer un diagnóstico primeramente, nos llevará a hacer cosas mejores en nuestra vida, ¿sí? A comenzar a repetir al pie de la letra las mismas buenas costumbres que teníamos antes. Y esto será muy bueno, ¿no es cierto? Volver a hacer las cosas tal cual hacíamos en un principio, cuando recién conocimos al Señor, cuando nos acercábamos más al Señor, cuando estábamos sirviendo en un área ministerial de la iglesia, cuando comenzábamos a predicar el Evangelio a todos los que estaban cerca a nosotros, cuando hacíamos tales cosas y nos sentíamos realmente cerca del Señor, ¿no es cierto? Podemos comenzar de nuevo a hacer tales cosas, pero mire, es bueno comenzar a hacer las cosas tal cual nosotros las hacíamos en un principio, pero ¿qué tal? ¿Qué tal, amados hermanos, si nosotros comenzamos a mejorar? Si hoy tomamos la decisión de mejorar lo que hemos hecho en el pasado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y a lo mejor estábamos en un sitio más alto, pero ahora podemos ir más alto. Si el Señor está con su misericordia sosteniendo nuestra vida hoy en día, Él quiere no solo que recuperemos de dónde hemos caído y lleguemos donde estábamos antes, sino que vayamos mucho más allá en la misma presencia del Señor. ¿Qué tal si entonces, para mejorar, podemos, por ejemplo, incrementar nuestros tiempos de lectura de la palabra de Dios, incrementar nuestros tiempos de alabanza, de adoración, incrementar esos minutos, ¿no es cierto?, que estábamos cerca de Dios y ahora podamos, pues entonces, hacer un poco más, ir una milla extra también en este sentido, ¿no es cierto?, haciendo las cosas nuevas, las cosas buenas, aquellas cosas que el propio Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra, a través de sus apóstoles, y ahora nosotros podemos hacerlo quizá con más alegría, con más gozo. Es como reformatear nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro accionar para que podamos poner un sistema operativo más actual en nuestra vida. De tal manera que nuestras acciones de aquí en adelante sean realmente un reflejo de ese accionar de Dios en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Reemplace lo bueno por lo malo. Y el versículo 7 de Apocalipsis dice,
Estos son 4 puntos que nosotros debemos tener en cuenta para reconquistar el amor por Dios. Lo leemos de nuevo, entonces, ¿no es cierto? Primeramente establecemos un diagnóstico, luego recordamos este tema de dónde hemos caído. También tenemos que arrepentirnos entonces de esto y comenzar a hacer las cosas diferentes, nuevas, apartarnos del pecado y reemplazar lo bueno por lo malo. Pero mire esta conclusión. Versículo 7. Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Desde el comienzo, Dios ha manifestado su deseo de compartir con el hombre. Dios ha manifestado el deseo de que todos recibamos los beneficios de su reino. Desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy, el Señor muestra ese deseo, ¿no es cierto?, de habitar con nosotros, en nosotros. Lo vemos desde un principio, digo, en el Antiguo Testamento, en el Edén. Él quería tener una relación con el hombre. Siempre la iniciativa era del Señor. Él quería en Edén estar con el hombre. Luego, cuando el hombre pecó y fue separado del paraíso, entonces cuando el Señor instauró el tabernáculo, se nota esa iniciativa de sostener esta relación con su pueblo. Luego con el templo, ¿no es cierto? Y ahora, pues obviamente con este nuevo templo que somos nosotros. Él se hizo hombre, envió su Espíritu Santo para que morara en nosotros y quiere continuamente fortalecer y renovar esa comunión con nosotros. Decidamos, amado hermano, decidamos, querido amigo, mantener o recuperar o reconquistar este amor por Dios. Si usted todavía no ha respondido al amor de Dios y no le ha dicho al Señor que gracias por su amor y que también quisiera tener un amor por Él, pues solamente tiene que cerrar sus ojos y decirle al Padre Celestial que Él es el Dios Todopoderoso, que agradecemos su amor bendito y que nos sometemos a su amor, a su autoridad de amor por nosotros, dando muestras de que nosotros también le amamos a Él en nuestra relación con Él, sacando lo malo, desechando el pecado de nuestra vida y tomando un accionar diferente en nosotros. Y esto ayudará a nuestra relación, a nuestra vida personal primero, a nuestra relación conyugal, a nuestra relación con la familia, a nuestra relación con las personas cercanas de nuestros familiares, con nuestros amigos, con los vecinos, con todos en realidad. Y sobre todo, mantendrá una relación fresca con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Reconquistemos entonces, amados amigos, hermanos, decidámonos a reconquistar y recuperar el amor por Dios. Cierre sus ojos, hagamos esta oración juntos. Padre Celestial, hoy reconozco que tú eres un Padre amoroso, que este amor nunca se ha ido de nuestra vida. Sin embargo, Señor, nosotros hemos tomado con nuestro accionar, con nuestros pensamientos, con las cosas alrededor de nosotros que son humanas, Señor, la decisión de distraer o de separarnos de tu amor. Y hemos perdido, Señor, el gozo, la alegría por amarte. Hemos perdido, Señor, ese cosquilleo por esa relación fresca contigo. Hoy, Señor, nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Señor. Tomamos la decisión de volver, Señor, a nuestra mente, de hacer, Señor, memoria de aquellos momentos maravillosos en nuestra vida, en la cual sabemos que nosotros disfrutamos, sabemos en los cuales nosotros estuvimos seguros. Perdónanos, Señor, por habernos apartado, por haber caído. Levántanos hoy, Señor. Cantamos el mismo cántico de David, Señor. Queremos ascender a las alturas como siervos, Señor. Queremos que tú pongas fuerza en nuestra vida para pelear cada batalla. Y cada batalla, Señor, se traduce en esa tentación, en ese pecado que siempre estará asediándonos. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestra indiferencia y sostén nuestra vida, bendito Padre. Escucha nuestra oración y permite que de aquí en adelante alcancemos otros niveles, Señor, de relación contigo, más altas. Te pedimos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu haga efectiva, Señor, esta petición de nuestro corazón en esta tarde. Llénanos, Señor, con tu presencia, con la presencia de tu Santo Espíritu. Y permite, Señor, que esta decisión que hoy tomamos de reconquistar nuestro amor por ti
sea, Señor, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es mi deseo, querido amigo, querido hermano, que usted sostenga una relación con el Señor, de que ese amor por Dios se sostenga en el tiempo y que un día estemos juntos adorando al Señor eternamente. Algún día puede sorprendernos la muerte aquí, es cierto, este COVID ha tomado la vida de muchos amigos, conocidos, familiares, etcétera, ¿no es cierto? Pero Dios quiera que hayan tenido en su corazón la fortaleza para sostener un amor por Él que le llevará a vivir eternamente junto al Señor. Y que así sea también con nosotros y que podamos juntos, muchos y muchos más, tener esta certeza en nuestro corazón de que estamos cerca al Señor por nuestro amor por Él. Sabemos que Él nos ama a nosotros, pero ojo, decidámonos a sostener o a reconquistar nuestro amor por Dios. Que el Señor bendiga su vida, su casa, en el nombre precioso de Jesucristo. Les amamos. Tu amor por mí es más dulce que